estado compartiendo estos días a los líderes de IPEME, pero ¿por qué no se los puedo compartir aquí a ustedes también, verdad? Abran su Biblia en Mateo 23, versículo 1 al 13. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo 23, 1 al 13. Si usted tiene la aplicación Biblia en su celular, úsela. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor entre vosotros sea vuestro servidor, porque el que se humilla, amén, el que se enaltece, perdón, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí nomás. Pueden sentarse, hermanos, en el nombre de Jesús. Bueno, el tema es: no hagan lo que ellos hacen. Jesús, en primer lugar, está en el capítulo 23 acusando. Casi Jesús no acusaba, ¿verdad? Más bien él defendía. Allá en San Juan capítulo 8, él defiende a una mujer adúltera, porque los fariseos la estaban acusando de adulterio y dijeron: Señor, en nuestra ley dice Moisés que a todas las mujeres y a todos los hombres que encontremos en adulterio hay que apedrearlos. ¿Y tú qué dices? Bueno, ya conocen la historia. Y cuando le volvieron a preguntar: ¿y tú qué dices? Pero él dice: si alguno de ustedes está sin pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué hizo Jesús ahí? Defender, no acusó. Pero acá sí estaba acusando, porque algo que le repugnaba al Señor era la falsedad de la vivencia de los líderes. Algo que le repugnaba al Señor era la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Es aparentar lo que no se vive. Es como que ustedes me miren acá, que yo ando bien vestido y de repente este saco se lo debo al hermano Johnny, los zapatos se los debo al hermano Andrés, los calcetines se los debo a Mario Cortés, y así, etcétera, ¿verdad, hermanos? O sea, es aparentar. Vivimos de apariencias. Y entonces estos señores fariseos vivían una vida de hipocresía. Por eso Jesús hace una denuncia pública de la hipocresía de los fariseos, los cuales eran responsables de interpretar la ley de Moisés en las sinagogas ante el pueblo judío. Por eso él empieza y dice en el versículo 2, la frase dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. O sea que lo que ellos enseñaban no era malo. Ellos enseñaban la ley, enseñaban la Torá, el Pentateuco, enseñaban los profetas, los libros poéticos, los libros históricos. O sea, ellos enseñaban, porque el día jueves estuvimos estudiando esto, ¿verdad? Que los judíos no creen en el Nuevo Testamento,
porque ellos todavía no creen en Cristo. Pero hermanos, acá ellos enseñaban la palabra, enseñaban los 10 mandamientos. Ahora, lo tremendo, hermanos, es que el Señor le dice, ¿verdad?, que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Esto podría significar que los fariseos eran los que continuaban la obra de Moisés, que hablaban de la autoridad. Podría ser también que había una silla en la sinagoga donde ellos se sentaban con los demás del grupo para enseñar la palabra de Dios. Y esto de enseñar la palabra de Dios, hermanos, definitivamente es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. En otras ocasiones, fíjense que en Mateo 16:12, Jesús le pide a sus oyentes que se cuiden de las enseñanzas de los fariseos. Pero en este pasaje les pide a la gente y a sus discípulos, les dice: guarden y hagan lo que los fariseos y escriban dice. Usted cuando oye a un predicador, escúchelo, guarde y haga lo que se le está enseñando. ¿Verdad que sí? Guarde y haga la palabra de Dios, porque definitivamente se le está enseñando la palabra de Dios. Y lo que los fariseos estaban enseñando era la palabra de Dios. Ahora, lo tremendo es que el Señor les dice: pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen pero no hacen, enseñan pero no ponen por obra lo que están enseñando. Y sabe, hermano, que eso de enseñar es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Predicar detrás de este púlpito es una gran responsabilidad. Por eso muchas veces nosotros hay temas que no los vivimos, que ni siquiera nos atrevemos a compartirlos. Porque qué fácil es pararse acá, aunque no es tan fácil, ¿verdad? Porque preparar un sermón no es tan fácil. O sea, prepararlo como se debe preparar. Agarrar un texto y bueno, hay que Dios me ayude y los macheteo, pues así no cuesta, ¿verdad? Pero preparar un sermón lleva tiempo, ¿verdad? Lleva oración, lleva lectura de la palabra de Dios, lleva meditación. A veces hay que escribir y todo eso, y entonces no es nada fácil. Sin embargo, Jesús está criticando, o sea, no está criticando la ley, sino que está criticando la práctica de ellos. O sea, eso es lo que critica el Señor, la práctica. Porque, hermanos, el evangelio es práctico. Qué fácil es venir a decirle aquí a los hermanos: amen a sus hermanos. Pero qué difícil es amar. Porque somos discípulos del Señor, ¿verdad? Y me gusta un texto que siempre leemos ahí con el hermano Eduardo, que dice que un mandamiento nuevo nos dejó el Señor: que nos amemos unos a otros, y entonces conocerán que somos sus verdaderos discípulos. Qué fácil es amar. Bueno, yo puedo amar a Wilfred, ¿verdad? Él es mi amigo. Pero qué difícil es amar a mi enemigo. Qué difícil es amar a aquel que me hace la vida imposible. ¿No cree usted? Y eso es fácil predicar. Entonces Cristo está criticando la falta de relación entre la fe y la vida de ellos. O sea, no había relación. Como decimos en el buen chapín, no había cambio. Por eso hay un dicho que dice: predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Maestro, tú que enseñas, enséñate a ti mismo. De igual manera nos pasa a nosotros. Somos expertos en la enseñanza. Y hermanos, la mayoría de nosotros nos gusta andar corrigiendo la vida de otros. Estamos dispuestos a enseñarle a otros, pero no estamos dispuestos a corregirnos a nosotros mismos. No estamos dispuestos a enseñar en casa. No estamos dispuestos que nos corrijan en casa. Entonces los fariseos enseñaban una cosa y practicaban otra cosa. Lo más terrible era exigir lo que ellos no cumplían. Versículo 4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar. O sea, eso era una metáfora que explica que las exigencias de esos líderes religiosos al pueblo
eran difíciles de cumplir, que ni ellos mismos las cumplían. Hermanos, no hay que ser muy legalistas. Tenga cuidado, cuando usted es líder, no sea muy legalista, porque se le puede dar vuelta a la tortilla. Ahí sí que dice la Biblia, con la vara con que mediste serás medido, y aún un poquito más, y ese poquito como duele. Mire, ser extremista y legalista es peligroso. Corregir a otros no cuesta. Corregirnos a nosotros mismos, ¿cuesta o no cuesta, hermanos? ¿Qué opinan ustedes, los que están acá? ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Si no, contradíganse con la palabra. Esto hacían los fariseos. Dice que ataban cargas difíciles de llevar, que ellos, dijo Cristo, no quieren tocarla, pero ni siquiera con la punta del dedo. Qué bárbaros, ¿verdad? Ahora, actualicémoslo. ¿Pasa esto entre nosotros, sí o no? Pasa, hermanos. Sí, tal vez no cambió, tal vez cambió el sistema, porque ya no nos vestimos como los fariseos, que ellos se vestían, dice, hasta para ser vistos por los demás. ¿Qué nos pasa? A veces actuamos peores que los fariseos. Cuando alguien falla, lo despedazamos, lo destrozamos, nos lo comemos vivo, nos volvemos carnívoros. Ahora no solo somos fariseos hipócritas, sino que somos carnívoros. Somos, le estoy diciendo, no son, yo también soy. Cuando Pedro oyó de esto, dijo, qué dura es esta palabra, dijo, ¿verdad, hermanos? Porque la gente se empezó a ir. Mira, Señor, la gente se está yendo muy dura la palabra. ¿Te quieres ir tú también? Ah, no, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús acusa a los intérpretes de la ley de poner sobre hombros de la gente cargas pesadas que ellos mismos no estaban dispuestos a mover ni con un dedo. Es por eso que Jesús en varios pasajes de los evangelios los llama hipócritas. Por ejemplo, en Mateo 21:13, porque con su apariencia de piadosos hacían creer al pueblo que eran rigurosos cumplidores de la ley, pero la verdad era otra. Ellos mismos no cumplían sus propias reglas. Qué bárbaro. De repente usted está en esa asociación, en ese gremio. Ahora, el apóstol Pablo en su carta a los romanos les hace un reproche a quienes se llamaban judíos y se apoyaban en la ley de Dios y se gloriaban en Dios. Dice, tú pues que enseñas a otro, dice, mire cómo le dice Pablo en Romanos 2:17 al 23, tú pues que enseñas a otro. Y luego se interroga y dice, ¿y no te enseñas a ti mismo? Por eso la palabra, antes de predicarla, primero me debe enseñar a mí. Un predicador dijo que la palabra es espada de dos filos, porque corta para acá y corta para allá. Ahora, ¿qué dice? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. En el versículo 5, ellos querían ser vistos y admirados por los demás. Mire, los fariseos realizaban sus prácticas religiosas para ser vistos por los demás. Una de sus prácticas vanidosas para ser admirados era de ensanchar sus filacterias. Esas filacterias eran cajitas o fajitas de cuero con fragmentos de pergamino que contenían frases del Antiguo Testamento, especialmente frases de Deuteronomio 6 y de Deuteronomio 11. Porque esa era la orden, de ponerse unas fajitas ahí, escribirse la palabra de Dios. Y ellos se ensanchaban para que dijeran, qué espirituales son. Hermanos, la espiritualidad en la iglesia se ha manejado de una manera muy equivocada. Porque hay personas que ayunan, se reúnen para criticar a otros. Una vez me dijo un hermano, usted, yo no voy a ir a ese grupo de ayuno. ¿Y por qué? Mire, ahí solo pelarlo a usted van, me dijo. Con razón me ardía la oreja aquí en el ayuno, le dije. Hermano, si usted va a un grupo de oración donde solo pelar van a los demás, sálgase. Ese grupo no es de Dios, porque solo están pelando a la gente.
¿Para qué nos vamos a reunir para criticar a los demás? Prohibido reunirse para criticar a los demás. ¿Qué bendición se va a llevar así? Esa es una falsa espiritualidad. Y aunque no digan amén, gloria a Dios. Otra de sus prácticas era la de extender los flecos de sus mantos. Estos flecos o bordas eran adornos azules en las togas o mantos de oración que le recordaban la Torá, o sea, la Biblia. Usted puede leerlo. Por ejemplo, cuando la mujer de flujo de sangre tocó a Jesús, dice que ella tocó una borda del manto del Señor, cuando ella fue sanada de flujo de sangre, según Mateo 19:20. Ahora, los fariseos pretendían que la mayor longitud de las bordas de sus mantos fueran interpretadas como señal de una mayor devoción. Mira, aquí en la iglesia somos muy estéticos. Y esta norma yo la implanté, si se puede decir. De que de hecho usted cuando pasa aquí a un privilegio, pase con bien vestidito, ¿verdad? Con sus zapatitos, su pantalón de tela y su camisita. Pero eso no me hace a mí espiritual. La camisa lo hace espiritual a usted. De repente estoy pasando hasta en adulterio aquí con una bonita corbatita. Y de repente el que pasó con tenis y pantalón de lona pasó mejor espiritual. Que se quede eso en la mente, hermanos. Que eso no es un sistema para ver santo al hermano. Si la santidad está en el corazón, ¿verdad que sí? Esa es una norma que yo mismo la puse y que se ve bonito, ¿verdad? Que me miro más bonito así como estoy ahorita. ¿Están de acuerdo, verdad, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, ahora, en la actualidad tenemos otras prácticas religiosas externas que se realizan para demostrar devoción y ser admirado por los demás. Se me ocurre una: los líderes religiosos, los ministros a veces de alabanza y los cantantes que esperan que en los afiches de sus anuncios aparezca su foto gigante. Y estará predicando el apóstol y patriarca nacional e internacional, petenero maya original Atilano Palencia. Porque soy de Petén, soy maya original. O sea, nos gusta la fama, ¿verdad, hermanos? Que se hable bien de nosotros. Una vez le preguntaron a un hermano de una mega iglesia: ¿usted qué es? ¿Es apóstol o profeta? Mire, apenas soy siervo de Dios, dijo. Me gustó la humildad de ese tipo. Porque la mayoría anda peleando por los nombres. Ahora, si usted no es apóstol, no es nadie, dice. Por ejemplo, en las iglesias, hermanos, muchas veces se sientan a ver y admirar a su líder. Hay que tener cuidado. El evangelio se ha vuelto mercado. Todos estos son ejemplos de prácticas religiosas que constituyen muestras de soberbia y vanidad. Ahora, nos acordamos del evangelio, del ejemplo de Jesús. ¿Cómo dijo Jesús, hermanos? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un hermano dijo: yo soy manso pero no menso. Otra cosa que les gustaba a ellos era buscar privilegios. Oigan bien, los hermanos que están peleando por privilegios y se enojan cuando no le dan privilegios. Les tengo una mala noticia: esta iglesia se va a llenar como de unos 2,000 personas. ¿Cuándo les vamos a dar privilegios a ustedes? ¿Cuándo? Seguirán ahí, a menos que se metan a grupos de trabajo, se inserten a ministerios, ¿verdad? Si usted tiene el ministerio del canto, hermano Lester, llámenlo allá al ministerio de alabanza. Ese tipo para tocar guitarra hasta llora la guitarra. Insértese en un grupo de trabajo. Pero a todos nos gusta el privilegio de acá, ¿verdad? De púlpito. Pero a nadie le gusta el privilegio de venir a limpiar las sillas, menos el de limpiar los baños de la iglesia. Shish, dice. Pero hay gente que le gusta hacer eso, ¿verdad, hermano? Ahí se siente feliz. Nunca se me olvida el testimonio, hermano Héctor Herrera, de un hombre que ahora es multimillonario. Y le preguntan: ¿vos cómo hiciste para ser millonario? Limpiando y lavando los baños de la iglesia, dice.
Él era tan humilde que limpiaba los baños, lo limpiaba, compraba su detergente y todo, ni le pedía la caja. Hasta lo lustraba, como Guayaluz cuando lustra dice que chille, que chille, que chille. Y decía, aquí se sientan los santos y las santas del Señor. Ahora ese tipo es un super empresario que se da el privilegio de comprarse un carro del año cada año. ¿Qué tal? Y todavía sigue limpiando los baños, hermano. Claro, ahora más profesional el asunto porque tiene más plata. Pero estos buscaban privilegio. Jesús acusa a los fariseos de amar los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Tanto que los líderes religiosos del tiempo de Jesús como los de hoy muchas veces buscamos privilegios de ser reconocidos y de sobresalir ante los demás. ¿Saben qué dijo Jesús? Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por los demás. Y como dijo el extinto general Ríos Montt, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. El extinto digo porque no sé si todavía está vivo. Por ejemplo, Santiago y Juan eran discípulos de Jesús que anhelaban los lugares de privilegio. Un día le dijo la madre de ellos: Jesús, te pido un gran favor. ¿Cuál favor? Que uno de mis hijos en tu reino se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Pueden beber de la copa que yo quiero? Sí. ¿Morir de lo que yo muero? Sí. Pero esto de ponerlos en los primeros lugares, eso solo mi Padre lo va a dar. Así que no busque usted fama en la iglesia. Mire, hermano, oigan bien los hermanos que tienen el ministerio de orar por otros. Si Dios los usa para sanar a un enfermo, no lo hizo porque usted sea el pilas. Él lo hizo para la gloria de su nombre. Y dele a Él la gloria. Diga, gracias Señor porque me usaste. Amén. Ahora, las prácticas de sus seguidores muchas veces trataban de buscar la grandeza. Y él dice en Mateo 20 al 28, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de los muchos. En el versículo 7 buscaban el reconocimiento de los demás, que los reconocieran. Ahora mire, ¿qué dice? Los fariseos buscaban ser saludados en público, que lo llamaran rabí y que lo llamaran padres. La versión griega dice que lo llamaran abas, pero no esas habas que se comen, abas. Que abas significa padres. Rabí o abas. Ahí viene el abba atilano, el rabí machí atilano. Amén, amén. Ahora, Jesús dice: no permitan que los hombres lo llamen maestro, ni lo llamen padres, porque uno es vuestro maestro, Jesús, y uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Nunca busquemos, hermanos, el reconocimiento. ¿Sabe qué dijo Jesús? Oiga bien este texto, búsquenlo ahí porque ahorita no se me vino a la memoria la cita. Pero los que tienen internet, busquen ahí en internet esa palabra: siervos inútiles somos. Dice: cuando hayan hecho todo, digan esto: siervos inútiles somos, y lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Santo Dios. ¿Oyó eso, hermano? Hay gente que dice: es que en la iglesia no reconocen lo que yo hago. Tranquilo, usted no anda buscando reconocimiento de nadie. El que lo va a reconocer es mi Padre. A Él no se le olvida nada. Amén. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58? Antes, hermanos, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A Él no se le va nada. Hace 30 años de repente usted dio algo para el Señor. A mí ya se me olvidó, pero a Jesús no se le olvida nada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Finalizamos. La grandeza del servicio. Jesús habla de la grandeza. Dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque si el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, entre más grande sea su privilegio, más sea humilde.
más sea servidor. No sea el mandamás, vos haces aquello. No, dígale, hagamos. O como decimos acá, haguemos, aunque no es la palabra haguemos, es hagamos. Profe Ibarra siempre nos corrige eso, ¿va? Pero no importa cómo lo diga, lo importante es que lo haga. Hagamos. Qué bonito es cuando un líder hace las cosas, los demás lo siguen, ¿verdad, hermanos? Si los diáconos miran a su presidente de diáconos limpiando las sillas, los demás lo van a querer hacer. Para mí no es humillante echarme unas 10 sillas al hombro y llevarlas. ¿Es humillante, hermanos? No. Ahora, Jesús demostró con su ejemplo que de vida que vino a este mundo a servir y no a ser servido. Con su humillación se hizo obediente hasta la cruz. Por eso Jesús dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Por eso Filipenses 2:6 al 11 dice, ¿qué dice esto? Vamos a leérselo. Dice que lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quién es el Señor de este reino? Es Jesucristo. Así que no seamos como los fariseos. De repente hemos actuado como ellos. Muchas veces yo he sido como un fariseo. Dígale a su vecino, de repente he sido como un fariseo. Dígaselo sin miedo. Hermanos, de repente hemos sido como fariseos y ni cuenta nos hemos dado. Porque el que es orgulloso, él nunca se da cuenta, sino los demás. Hay un dicho que dice que el que le hiede la boca, él no se da cuenta. Los que se dan cuenta son los demás. Cuando habla con alguien que le hiede la boca, usted se hace disimuladamente. ¿Pero por qué se hará así? Dice usted. Como dijo un amigo, a este no le hiede, sino que le apesta la boca. Así es el orgullo. El orgullo no solo hiede, sino que apesta. Que Dios los bendiga, Dios añada bendición a su palabra. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos un momento. Señor, te damos gracias. Bendito sea tu nombre por la revelación de tu palabra. Permite que tu palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto perfecto para lo cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor, a servirte, a honrarte, a glorificarte. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos actuado fuera de tu voluntad. Hemos predicado y no hemos puesto por obra lo que tu palabra dice. Hemos dicho que otros hagan y nosotros no hemos hecho. Nos hemos enaltecido, nos hemos enorgullecido. Perdónanos, Señor, porque siervos inútiles somos y lo que tenemos que hacer, eso es lo que hemos estado haciendo. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes.